Muy buenos días, estudiantes. La Universidad Tecnológica del Perú les da la bienvenida y les agradece por haber escogido esta casa de estudios para su formación académica y su formación profesional. Mi nombre es Luis Olivo Jiménez y voy a ser tu docente en el curso de nivelación de la matemática. Ok, vamos a comenzar con esta primera sesión acerca de los números enteros. Espero que me prestes mucha atención y cualquier duda que tengas, por favor hacerlo vía foro o vía chat. Sabemos nosotros que la matemática parte de una necesidad. Es por ello que les invito a ver ese video en YouTube para poder entender un poco de dónde parte el estudio de la matemática. ¿Sí? Eso les dejo como tarea. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, nosotros vamos a trabajar en nuestra primera sesión de clases con respecto a operaciones con números enteros. ¿Qué queremos lograr en esta sesión? Queremos lograr que al finalizar la sesión de aprendizaje, el alumno, ustedes, resuelvan problemas con autonomía y seguridad y cuya solución requiera el uso de los números enteros. Eso es importantísimo. Que ustedes sepan manejar los números positivos y los números negativos. Pero para esto debo yo tener una idea clara de dónde pertenecen los números enteros, a qué conjunto pertenece y de dónde proviene. Nosotros sabemos que el conjunto universal es el conjunto de los números reales, ¿sí? Y de ahí va diversificando subconjuntos y entre uno de esos subconjuntos pertenece el conjunto de los números enteros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el esquema de la unidad? Sabemos nosotros que lo que vamos a hacer ahorita es una introducción a los números reales. Es por ello que vamos a trabajar los números enteros, los números fraccionarios, los números decimales y un poco de razones y proporciones. En este caso, nuestra primera sesión es acerca de los números enteros. Muy bien. Esta es nuestra primera sesión. Acerca de esto. Muy bien. Operaciones con números enteros. ¿Verdad? Esa es nuestra primera sesión. Muy bien. Como todo curso, como toda experiencia curricular, tenemos evaluaciones. La primera evaluación, que es la práctica calificada 1, se va a dar en la semana 2, pero eso ya lo vamos a evaluar, eso ya lo vamos a indicar en función a las condiciones que se presentan en lo que es el desarrollo de clase, ¿sí? Después viene el examen parcial, que es en la semana 7, evaluación permanente en la semana 8, práctica calificada 2 en la semana 11, práctica calificada 3 en la semana 16 y la evaluación permanente también en la semana 16. El examen final en la semana 18 y el examen de rezagado ya en la semana 17. Y ahí, como ustedes pueden ver, es el cálculo del promedio final. Y se hará de la siguiente manera. Cada aspecto tiene un peso. Por si acaso, no piensen que todos tienen el mismo peso, ¿sí? Entonces, para poder entender mejor, ahí vemos el peso que tiene cada uno de los tipos de descriptivos de evaluación. Ahora sí, entramos a tallar un poco acerca de la clase, de la sesión, de la primera sesión de clase. Si los números enteros tienen el mismo signo, se suman los valores absolutos y el resultado se le coloca el signo común. Quiere decir que cuando hablamos de la suma de números que tengan el mismo signo, simplemente se pone el signo y se suman los números. En este caso, 3 más 5 es 8. Y nadie me puede refutar lo contrario. Porque, primero, el 3, ¿qué signo tiene? Pero, profesor, ese 3 no aparece su signo. Muy bien, buena observación. Porque se supone que cuando es positivo no aparece el signo. Y siempre el signo va en el lado izquierdo del número. Aquí, en esta parte de acá. Entonces, como no se nota, quiere decir que estamos utilizando o que este número es positivo. Y en este caso el 5 también es positivo. Como tienen el mismo signo, los números se suman.
Y es por eso que el resultado final es 8. En el otro caso, miren, aquí sí debe aparecer el signo. ¿Por qué? Porque es negativo. ¿Sí? Entonces, y está en el lado izquierdo, quiere decir que ese 3 su signo es negativo. Y en el otro lado también, el 5 su signo es negativo. Y como me piden sumar signos iguales, en una suma se pone el signo y se suman los números. Muy bien. Si un número entero son de distintos signos, si los números enteros son de distintos signos, se restan los valores absolutos. Ojo, al mayor le restamos el menor y el resultado se le coloca el signo del número del mayor valor absoluto. Por ejemplo, tenemos menos 3 más 5. Primero identifico quién es el mayor. ¿Quién es el mayor? ¿3 o 5? No me voy identificando todavía, estamos hablando de números. ¿Quién es mayor? ¿3 o 5? 5, profesor. Muy bien. Después se hace la resta del número mayor menos el número menor. 5 menos 3, 2, profesor. ¿Pero qué signo tenía el número mayor? ¿Qué 5? Positivo. Es por eso que el resultado final va a ser positivo. Más 2. Vemos lo contrario. En la siguiente condición, miren, 3 más menos 5. ¿Quién es el número mayor? No identifico primero signos, sino números. ¿3 o 5? 5, profesor. Muy bien, excelente. ¿Qué hago? Como son signos diferentes, ¿qué pasa? Se resta. 5 menos 3, 2. ¿Pero qué signo tenía el número mayor? Menos. Es por eso que se establece menos 2. Entonces ahí ya nos damos cuenta que hay una regla en lo que es la suma de los números enteros. Signos iguales, ojo, en una suma, signos iguales en una suma, ¿sí? Se pone el mismo signo y se suman los números. Signos diferentes en una suma, se restan los números y se pone el signo del número mayor. Excelente. Muy bien. Y aquí podemos verlo aún más ese contexto. ¿Sí? Tenemos propiedades de la suma de los números enteros. La propiedad de clausura. A más B pertenece a los números enteros. Claro que sí. 3 más menos 5 pertenece a los números enteros. Sí, porque puede salir positivo o negativo. Muy bien. Más con más, en una suma, aquí lo vemos. Más con más, ¿cuánto es el resultado? Más. Va a ser el mismo signo. Más, que ese es el número mayor, más menos, el resultado es positivo por el número mayor, ¿verdad? Pero se resta. Muy bien. Menos con menos, se suman los números y se pone el mismo signo. Y menos con más, o más con menos, y el menos es el número mayor, se restan y se pone el signo del número mayor. Entonces, esto ya nos refuerza lo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Signos iguales, se suman los números y se pone el signo de la igualdad. Y signos diferentes, se restan los números y se pone el signo del número mayor. Tenemos también a la propiedad asociativa, que quiere decir asociar, simplemente. A más B más C es igual a decir a más B entre paréntesis B más C. Como yo puedo decir 2 más 3 más menos 5 es igual a decir 2 más entre corchetes 3 más paréntesis menos 5, cierra corchete. Y el resultado va a tener que ser el mismo, como lo vemos ahí. También tenemos la propiedad conmutativa. El orden de los sumanos no altera la suma. ¿Sí? Esto quiere decir que si yo sumo 2 más menos 5 es lo mismo que sumar menos 5 más 2. El orden de los sumandos no debe alterar el resultado. Tiene que ser el mismo. Elemento neutro aditivo. El elemento neutro aditivo es aquella propiedad que al sumar el número más el 0 siempre da el mismo número. Menos 5 más 0, menos 5. 3 más 0, 3. Menos 10 más 0, menos 10. Siempre da el mismo número. Elemento inverso aditivo. ¿Qué quiere decir esto?
que el elemento inverso es el opuesto, la suma de los opuestos. A más menos A es igual a 0. 5 más menos 5 es igual a 0. 3 más menos 3 es igual a 0. Menos, entre paréntesis, menos 5 siempre va a dar positivo. Ahora vamos a ver la resta de los números enteros. La diferencia, dice acá, la diferencia de los números enteros se obtiene sumando al minuendo el opuesto del sustraendo. Sabemos nosotros que por regla de la resta tenemos varios componentes: minuendo, sustraendo y diferencia, ¿verdad? Minuendo es el primero, sustraendo es el segundo y la diferencia es el resultado. Entonces, teniendo esa idea, vamos a ver y a concretar lo siguiente. Tenemos aquí A menos B, que también podemos indicar que puede ser lo mismo que A más menos B, ¿sí? Porque aquí podemos utilizar la ley de signos en la multiplicación. Más por menos es menos. Entonces, eso lo pasamos a un ejemplo. 7 menos 5, ¿cuánto sería? 2. ¿Y ya por qué? Porque ya sabemos la regla de las sumas y las restas. Y si tenemos 7 menos 5, acuérdate que ese menos va a afectar al número que está en paréntesis. E indicamos, menos por menos, ¿cuánto es? Más. Sería 7 más 5, 2. Es por eso que el resultado es 12. Propiedades de la resta de los números enteros. Vamos a ver algunas propiedades de la resta en los números enteros. Clausura. A menos B pertenece a los números enteros. ¿Claro? Claro que sí. Porque depende del valor de A y depende del valor de B, pero el resultado puede ser positivo o negativo. Muy bien, porque pertenecen a los números enteros. 10 menos 5, por ejemplo, sabemos nosotros que va a ser 15. ¿Por qué? Porque menos por menos va a dar más. ¿Y cuánto quedaría? 10 más 5, 15. A menos B es diferente a B menos A. No puede ser conmutativa. Entonces en los números enteros la resta no puede ser conmutativa. A menos B es diferente a que B menos A. Por ejemplo, si A vale 5 y B vale menos 2, ¿sí? Ahora, es diferente decir que B valga 2 y A valga menos 5. El resultado es diferente. Multiplicación de números enteros. La multiplicación de varios números enteros es otro número entero que tiene como valor absoluto el producto de los valores absolutos y como signo el que se obtiene de la aplicación de la regla de los signos. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí usualmente para poder obtener un resultado tengo que aplicar la ley de signos en una multiplicación. Entonces, teniendo esa idea, vamos a ver la ley de signos en una multiplicación. Teniendo eso ya claro, podemos avanzar con el trabajo. Y comenzamos. Más por más, aquí ya no identifico si es mayor o menor el número. En la ley de la suma, en la regla de signos en la suma, sí identificaba que el número tiene que ser o bien mayor para poder verificar el signo. En este caso no. Aquí en la multiplicación no me interesa tanto saber el signo del número, sino en realidad el signo en sí. Quiere decir que si yo tengo más por más, si este número fuera 2 y este 5, no me interesaría saber de que el número 5 es mayor, entonces el signo va a ser positivo, sino simplemente los signos. Más por más, ¿cuánto va a dar? Más o positivo. Más por menos, ¿cuánto da? Negativo. Aquí puedo decir yo, el número 5 el número más puede ser 5 y el número negativo puede ser 2. Más 5 por menos 2. Ah, profesor, si es en ley de suma, 5 menos 2 más menos 2 sería 3, profesor. Muy bien, ese es en suma. Pero en multiplicación, ¿cuánto sería? ¿Nos interesaría el número o el signo en sí? El signo, excelente. Más 5 por menos 2 sería menos 10. Porque más por menos es menos. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Y esa es la regla fundamental
de los signos en una multiplicación. Más por más es más por menos es menos por más es menos, y menos por menos es más. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que les estoy comentando. Continuamos con las propiedades. Ahora vamos a ver las propiedades de la multiplicación de números enteros. ¿Sí? Y como sabemos, la multiplicación de dos números pertenecen a los números enteros. Sí, claro que sí, porque ya sea positivo o negativo, siempre va a estar dentro de los números enteros el resultado. ¿Es asociativa? También, porque ahí interesa, en la multiplicación, interesa conocer los signos en realidad. División de números enteros. La división de dos números enteros no necesariamente será entero, y tiene como signo el que se obtiene de la asignación o la aplicación de la regla de signos. Acuérdense bien que en la división también hay la regla, ¿no?, que se aplica parecida a la multiplicación. Más entre más es más entre menos es menos, menos entre más es menos, y menos entre menos es más. ¿Sí? Pero no necesariamente la división de dos números enteros se obtenga un número entero. Hay que tener en cuenta eso, porque yo puedo decir 3 entre 2 ¿sale un número entero? No, ¿verdad? Entonces no podemos decir que la división de dos números enteros me da como resultado otro número entero. No podemos decir eso. Propiedades de la división de los números enteros. No tiene propiedad de clausura, ya sabemos por qué. Porque no necesariamente pertenece a los números enteros el resultado. Tampoco podemos decir que es conmutativa, porque el resultado es diferente. Y como vemos, como les había ya mencionado, más entre más es más entre menos es menos, menos entre más es menos, y menos entre menos es más. Entonces, teniendo esa idea, vamos a ver el primer ejercicio explicativo, teniendo ya las nociones tanto de la suma, la resta, la multiplicación y la división de los signos, porque eso es lo que nos compete en los números enteros. ¿Sí? Y vamos a clarificar cuáles son las posibles soluciones y cuáles son también los posibles errores que podamos cometer. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a comenzar con el desarrollo. Muy bien, vamos a continuar. 17 menos, y ese paréntesis, menos 3 por 2, más menos 5 por menos 2, todo sobre 5 más 6 por menos 2, más menos 5 por menos 4. Sabemos nosotros que para poder resolver cualquier operación matemática, tenemos que tener en cuenta niveles, ¿sí? La ley en función a las operaciones combinadas. Sabemos nosotros también que para esa ley de las operaciones combinadas debemos entender que el último proceso que se genera es la suma y la resta. Antes de eso se genera la multiplicación y la división. Pero en este caso, como estamos hablando de niveles numerador y denominador, primero resolvemos tanto numerador como denominador. Entonces vamos a desarrollar de esa manera. Y comenzamos. $17 menos, entre paréntesis, menos 3 por 2. En este caso, lo primero que voy a hacer es la multiplicación de estos dos valores, o de estos dos números. Ahora nos quedaría menos 5 por menos 2. Sabemos nosotros también que como es una multiplicación y los signos van en la izquierda, menos por menos da más. 5 por 2, 10. Entonces sería positivo. Abajo, en el denominador, menos 5 más 6 por menos 2. Sabemos nosotros que son signos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la multiplicación más por menos es menos. Y 6 por 2 sería 12. Quedaría 5 menos 12. Y en el otro aspecto, menos 5 por menos 4, ¿cuánto sería? Menos por menos,
Más, muy bien. 5 por 4, 20, excelente. Entonces quedaría menos 5 abajo, menos 12, más 20. Y arriba quedaría 17, menos 6 y más 10. Entonces quedaría 17 arriba, menos por menos es más 17 más 6 más 10. Sumado todo saldría 33. Sobre menos 5 menos 12 sería menos 17. Suma de signos iguales. Más 20. Menos 17 más 20 más 3. Muy bien. Entonces quedaría en realidad 33 entre más 3. Como los dos son de signos positivos, más entre más, ¿cuánto saldría? Más 33 entre 3 sería 11. El resultado final sería 11 positivo. Excelente, mis estimados estudiantes. Estamos aprendiendo. Vamos a ver otros ejercicios explicativos para poder entender también acerca de los signos tanto positivos como negativos. Dice acá, un cardumen que está a 7 metros bajo el nivel del mar. ¿Qué quiere decir bajo el nivel del mar? Que está por debajo de. Quiere decir que si hablamos del límite, que el nivel del mar es 0, estamos hablando de menos 7. ¿Estamos de acuerdo? Cuando es sobre el nivel del mar estamos hablando de números positivos. Y bajo el nivel del mar estamos hablando de números negativos. Entonces dice, un cardumen que está a 7 metros bajo el nivel del mar, mejor dicho, menos 7, primero baja 4 metros. O sea, desde que está en menos 7, baja 4, o sea, menos 4. ¿Cuánto ha bajado en total ahora? ¿Se suma o se resta? Exacto, se pone el signo, porque los dos signos son iguales, y se suman los números, sería menos 11. Luego baja 3 metros, dice. Si ya tenemos menos 11 y baja 3 metros más, ¿cuánto quedaría al final? En función al nivel del mar. Sería menos 14. Muy bien. Entonces ya tenemos la solución. En este tercer ejercicio, vamos a ver también algunas condiciones acerca de la temperatura. Nosotros sabemos también que por trabajo en función a temperatura estamos hablando de grados positivos y grados negativos. Porque el límite, el intermedio va a ser grado 0. Dice, a las 8 de la mañana, un termómetro marcaba menos 3 grados centígrados a las 8 de la mañana. Quiere decir, debajo de 0 grados. 4 horas después, la temperatura subió a 5 grados centígrados. Mi pregunta es, ¿cuántos grados subió? No ha subido 5 grados centígrados, porque estaba a menos 3 grados centígrados. Y subió a 5 grados. ¿Cuánto ha subido? Muy bien, ha subido 8 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque de menos 3 para 0 ha subido 3 grados. Y de 0 a 5 ha subido 5 grados más. 5 más 3, 8. Muy bien, excelente. Y 7 horas después bajó 8 grados centígrados. ¿Qué temperatura marcaba el termómetro a las 7 de la noche? ¿Cuánto sería el resultado? Entonces, como consecuencia, a las 7 de la noche, ¿cuántos grados marcaba? Menos 3 grados. Llegó otra vez a su posición original. Muy bien. Ahora vamos a ver estos ejercicios explicativos, pero yo ya no lo voy a hacer. Les voy a dar un tiempo y en el foro me comentan el ejercicio 4 y el ejercicio 5 en el explicativo y me comentan sus resultados, sus respuestas. Y no solamente eso, me van a fundamentar sus respuestas. ¿Sí? Los espero en el foro para poder interactuar con esos resultados después de término del video. Entonces ya tenemos la tarea. ¿Qué tenemos que hacer? Practicar. Excelente. Entonces su trabajo de ahora va a ser practicar el ejercicio 4 y 5 e indicarme su resultado
y fundamentar su respuesta. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Espero que esta primera sesión haya servido para poder entender un poco acerca de los signos, de los números enteros, de los signos y de cómo se genera el proceso o el desarrollo de un problema relacionado a los números enteros. ¿Sí? Espero que si alguien tiene alguna duda, por favor no dude en avisarme por el chat, o si gusta comunicarse conmigo por el foro o hacerme una pregunta por el foro, también estoy presto para darle la solución. ¿Sí? Agradecerles a todos y que tengan un muy buen día. Les espero. Ya pronto estaremos en clase. Cuídense.